Durante una citación en el Congreso de la República, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda señaló la necesidad de reformas al Código Procesal Penal para que el uso del brazalete sea complementado dentro de las medidas sustitutivas. Sí, yo he estado hablando con los diputados porque tenemos un problema con el control telemático. El control telemático ahorita no está considerado como una medida sustitutiva legalmente y entonces a partir de ahí entiendo que los jueces se han abstenido un poco de decretar el control telemático como una forma de que las personas puedan estar en libertad bajo este control mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. Yo les proponía a los señores diputados que se tendría que hacer una reforma al Código Procesal Penal para que el control telemático también sea considerado una medida sustitutiva para que los jueces lo puedan aplicar de una manera más generalizada. Hoy por hoy tenemos una capacidad para operar 3.000 controles telemáticos, pero este recurso está siendo subutilizado en razón de que actualmente nada más hay aproximadamente unas 220 personas con control telemático. El ministro también reiteró que analizan la posibilidad de realizar cambios en la legislación para limitar la señal cerca de centros carcelarios. Esta reforma estaría dirigida para que las telefonías tengan la facultad de restringir el paso de la señal cerca de esas cárceles. Lo primero que tenemos que hacer acá es modificar la ley, porque hoy por hoy las telefónicas no tienen la obligación de suspender la señal a lo interno de las prisiones. Lo que se ha hecho en otros países, como en El Salvador, por ejemplo, es que se les obliga a las telefónicas a que suspendan la frecuencia o la señal que existe en los centros penitenciarios, que por lo menos en esos lugares se limite la señal de los celulares. Hoy por hoy en Guatemala no tiene esa prohibición y creo que es la modificación que tenemos que buscar para también obligar a las empresas telefónicas a que nos ayuden a evitar que desde las prisiones se siga utilizando los teléfonos celulares como un mecanismo para extorsionar y para dirigir organizaciones criminales. Los legisladores señalaron que apoyarán estas propuestas una vez que se presenten al Congreso de la República. El control telemático, o bien como se le conoce también el brazalete electrónico, ha sido una medida tecnológica utilizada como una alternativa para las personas que puedan optar a esta medida y sobre todo puedan cumplir con el pago que también requiere. El punto aquí es que dentro de la legislación no está incluida dentro del Código Procesal Penal como una medida alternativa, por lo tanto no puede ser considerada también por un juez al momento de poder entonces dictar una prisión preventiva y verificar quiénes sí pueden acceder. Esto es lo que se está planteando por parte del ministro de Gobernación y que se expuso ante los diputados del Congreso de la República. Me parece interesante la propuesta porque de esta manera se podría, por ejemplo, reducir el hacinamiento y pensar en otras alternativas que no solamente sean la prisión preventiva y esos días de cárcel que sabemos que cada vez vamos aumentando ese hacinamiento que ya es insostenible y sobre todo los costos que para el Estado van generando. La inclusión en el Código Procesal Penal, Fernando, me llama la atención. ¿Por qué no se ha pensado hacerlo y simplemente se lanzó el sistema, pero pues no es tan efectivo considerándolo que no está dentro de una legislación tan importante? Y que también analicemos la efectividad que hasta el momento ha mostrado este sistema de control telemático. Bueno, realmente cuando hablamos de por qué realmente no avanza pues una modificación a una ley específica para que ésta pueda tener más efectividad, sea más eficiente en la utilización y aplicación de la norma jurídica dentro del territorio guatemalteco. Es un trabajo básicamente en el Congreso de la República. Sabemos perfectamente que el organismo legislativo maneja una agenda muy compleja. Son, pues no me atrevo a decir cuántos temas por día, pero superan el centenar. Y naturalmente todos tienen su espacio de importancia. Quisiéramos que todos estuvieran en su primera, segunda, tercera lectura y que todos avanzaran, pero realmente es muy complejo, no le voy a decir imposible, pero muy difícil que todos los puntos específicos que esperan por una mejor Guatemala avancen en su legislación y nacimiento de la vida jurídica dentro del Congreso de la República. Así que aquí hay que tomar en consideración que uno de los conceptos más importantes que explica la imperante necesidad de colocar y utilizar de una manera masiva este brazalete es el hacinamiento que tenemos hoy en Guatemala en las cárceles. Estamos hablando de un 375, para redondearlo, si quiere más fácil hacer la matemática, casi un 400% de más
en cada una de las cárceles de la capacidad real que se tiene para albergar a todos los reclusos. Estamos ante una situación que afecta y que por supuesto determina que la importancia de utilizar la tecnología, ir avanzando con la innovación que permiten estos sistemas para evitar mandar a la cárcel a personas que realmente no es tan necesario que puedan estar mientras se dilucida su situación jurídica, pues allí sumando y sumando y sumando a este concepto llamado hacinamiento. Claro está, Fernando, Sandy, que esto es una situación aparentemente viable, pero realmente esta es una situación segura que puede respaldar a la población guatemalteca si hay un análisis real de los actos delictivos por los que cada uno de los privados de libertad están en hacinamiento. ¿Realmente esto puede ser viable y seguro o solamente una medida preventiva, un impulso que puede tener el Ejecutivo en algún momento de cara a una próxima vuelta electoral? Bueno, realmente sí es una medida necesaria para poder paliar algo que viene desde hace mucho tiempo afectando dentro del esquema de la administración pública, sistema penitenciario, Ministerio de Gobernación, por supuesto las decisiones de los jueces dentro del organismo judicial y naturalmente esto tiene como producto final que nosotros los guatemaltecos que salimos todos los días a trabajar sepamos que en cualquier momento llega a suceder pues, lo acontecido en las cárceles en los últimos meses, que no está la gente completa porque se fugaron. Entonces, aquí estas restricciones en materia de quién puede ir y quién debe ir a la cárcel y quién no, porque realmente se le puede poner un control telemático, es de necesidad número uno, prioridad número uno en la agenda de Guatemala. Yo quiero compartirle a usted que no todo el mundo realmente puede utilizar este control telemático. ¿Sabía usted, por ejemplo, que los que están enfrentando un juicio por tema de narcotráfico y de delitos enfocados a pues, todo lo que tenga que ver con los estupefacientes no pueden gozar de esta medida? Definitivamente es más que lógico. Quien está enfrentando proceso por asesinato o bien si se dio un homicidio con agravante. ¿Qué pasa también con las personas que enfrentan juicio por delitos sexuales contra menores de edad? Tampoco pueden usar este control telemático y por supuesto hay casos de alto impacto en el país en donde el juez puede determinar que la persona que está enfrentando ese juicio puede fugarse en cualquier momento. A esa persona se le niega la utilización de este sistema innovador y tecnológico. Y esto es importante declararlo porque se encienden las alarmas cuando se habla sobre esa alternativa. ¿Existe dentro de la legislación guatemalteca una situación o una categoría de delitos menores que son los que prácticamente estarían entrando dentro de las opciones para poder calificar a utilizar el sistema telemático, este brazalete electrónico, y sería parte de las consideraciones? ¿Crees, Fernando, que con activar y con incluir dentro de las medidas sustitutivas el control telemático podría cambiar un poco el tema judicial, las resoluciones de los jueces en cuanto a imperar lo que indica la ley también de que la cárcel debería de ser la última de las instancias y no la primera en el momento en el que se está desarrollando el juicio en contra de una persona? Una situación que lo primero que sucede es la cárcel o raras veces también se dan medidas sustitutivas como arresto domiciliario, por ejemplo. ¿Podría ir cambiando la forma de ejercer la justicia considerando que tendrían una nueva alternativa? ¿Y quién asume los costos del control telemático? Sandy, lo que sucede, y Jamie, es que para el Estado es mucho más barato. A ver, analicémoslo como si fuera presupuesto suyo en casa, amigo y amiga televidente. Para el Estado es mucho más barato tener a una persona con un brazalete en el tobillo y estarlo monitoreando vía GPS y saber que está dentro de las áreas que la ley le permite a través de la resolución del juez, es decir, su casa o posiblemente en su oficina. Claro, no puede acercarse a la víctima, no puede acercarse a lugares específicos, sobre todo cuando se habla de fronteras, etcétera. Pero todo esto viene a descongestionar un sistema que, de verdad, amigo y amiga televidente, está colapsado desde hace décadas. Y el gran de los inconvenientes es que cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, son más las personas que tienen que ir a guardar prisión. Y el tema de la prisión preventiva, obviamente, lo que genera es sumatoria de más personas que naturalmente están tras las rejas. Pero esto le significa al Estado, por supuesto, tener que invertir en la alimentación, tener que invertir en la seguridad que se le brinda a esta persona, tener que invertir en todo lo que significa tener a un solo reo, pues obviamente guardando prisión.
Tener esta alternativa, lo que le brinda al juez, lo que le brinda a ese funcionario en el organismo judicial a la hora de emitir su resolución, como representante del Estado, es velar también por el dinero público. Y este ahorro viene a significar no solo mecanismos de más facilidad en función de ubicar a la persona y saber que no se va a desaparecer. Por supuesto, hemos conocido casos de quienes han logrado quitarse este bendito aparato, pero inmediatamente esa alarma llega por GPS a la Policía Nacional Civil, se activan los controles y ubicación de la persona y pues obviamente todo tiene que ver con el ámbito de cómo se maneja la innovación de esta herramienta. Es positivo, definitivamente, considero, Jamie y Sandy, que mientras más sigamos esperando que esto sea normal en nuestro país, más vamos a seguir viviendo esta cantidad de gente metida en las cárceles que de verdad ya no tienen espacio ni siquiera para moverse. Ahora bien, veamos por un pedacito un poquito más perspicaz. Sabemos que al ser tanta la demanda y que esta pueda ser una medida bastante viable, hablemos del sistema legal, de la corrupción y de cómo van a dilucidar cada situación. Porque, por ejemplo, sabemos que pueden haber negociaciones bajo la mesa, yo te doy ciertos permisos y que realmente pueda hacer algo de acomodamiento y poder pagar fianzas para que sea más práctico para el privado de libertad. Bueno, definitivamente todos estos esquemas que se mencionan es parte de lo que se vive día a día en el sector justicia en general. Pero lo que sí sabemos es que el sistema penitenciario necesita pues, una herramienta que le dé la posibilidad de salir a respirar. Está ahogándose bajo de agua y ya no da para más. Entonces, ojalá que todos estos puntos en donde encontramos el atraso, el estancamiento, que es justamente dentro del Congreso de la República para agilizar los espacios de cómo esto puede ser una realidad en el Ministerio de Gobernación, sistema penitenciario y, por supuesto, el organismo judicial, tengamos en muy poco tiempo un producto, una herramienta que logre darle al sector justicia una viabilidad de cómo manejar y controlar de mejor forma a cada uno de los reos en este país. Gracias, Fernando. Realmente este es un espacio informativo, como lo repito, para informarnos, analizar y crear criterio. También queremos conocer sus dudas a través de las redes sociales y, por supuesto, su opinión. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Sin duda, creo que es importante este tema porque también le daría espacio a las autoridades del sistema penitenciario a concentrarse en esos reos de alta peligrosidad y que obviamente necesitan un tratamiento y un control especial.